nos guíes, que seas tú el que dirijas nuestros caminos, nuestros pasos, Padre, y sobre todo que seas tú el que hables a través de este estudio de Génesis 19, que seas tú el que nos dirijas y nos muestres realmente que esto es una sombra de lo que ha de venir y sobre todo que lo podamos entender, que podamos poner en práctica cada una de las cosas que entendamos y que veamos a lo largo de este estudio, Padre, que no sea un texto más, sino que podamos, Señor, realmente retroalimentarnos de este texto y que seas tú el que nos dirijas y nos enseñes a más y más a lo largo de este estudio, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. A mí me gustaría, Juliet, perdón que te Dime, interrumpa, tranquilo, dime. que podamos orar por Venezuela, por todo lo que está pasando. Aquí está Pati, que Claro. vive por allá, gracias a Dios, en su área no sucede, no pasó a mayores, Ujú. pero sí hay que acordarnos de nuestros amigos venezolanos, ¿les parece? Sí, claro. Es Orozco, ¿sí? Pati Orozco, las que estás conectada, como hay tantas Patis. No, sí es Pati. Alba Patricia Orozco. Bueno, entonces, pues oremos directamente Aquí con estoy, ella. muchas gracias. Vale, vale. Si es que tengo tantas Patis que ya uno no sabe quién es el que se conecta. Vale, vale. Entonces, pues oremos, claro. Vamos a orar por Venezuela y ahí iniciamos con el estudio. Señor, te pedimos, Señor, nos presentamos ante ti primeramente para pedir misericordia. Misericordia por Venezuela, por todo lo que está pasando allí, Padre. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo, incluso lo que está viviendo esta nación. No solo los dos terremotos, muchas de las otras cosas que está pasando allí en el interior, problemas políticos, todo lo que se ha levantado a través de este terremoto y circunstancias que están mostrando evidencias de negligencia de gobierno, negligencia por parte de las autoridades, Padre, y no solo de eso, sino de muchas otras cosas, Padre, que están viviendo a lo largo de allí, en toda la región y todo el país de Venezuela, Señor, que seas tú el que los ayudes, que les des las fuerzas a cada uno de los damnificados, a cada uno de los que terminaron perdiendo todo, Padre. Sabemos que no es fácil y entre ellos, parte de ellos son tus hijos, parte de ellos te buscan y parte de ellos están abrazando y conociéndote otra vez nuevamente, Padre. Sabemos que esto es un llamado de atención, también es parte de lo que nos toca vivir, la vida es efímera, pero nos recuerda, Señor, que necesitamos estar buscándote constantemente, Padre. Ayuda a cada uno de ellos, darles fortalezas, darle ánimos y sobre todo, Padre, que ellos puedan volver a escuchar tu voz, que ellos puedan tener esa oportunidad de ponerse a cuentas contigo, que puedan solventar su vida espiritual a través de tus palabras, a través de tantos eventos que has mostrado tu misericordia con niños, con gente que solo por una Biblia se salvaron de tener circunstancias más difíciles, Padre, que seas tú el que los dirijas, que no sea solo pasajero por este momento y que después a lo largo de su vida se olviden de ti, que puedan encontrar un cambio real, Padre, y sobre todo que seas tú solventando cada una de las necesidades. Sabemos que tú aprietas, pero no ahorcas. Sabemos que tú sustentas, que tú provees y que tú das las ayudas necesarias, Padre, para solventar todas estas necesidades. Te doy gracias por tu misericordia, porque sabemos que no estás dejando a Venezuela a un lado. Sabemos que tienes algo preparado, que sabemos que tienes un plan de restauración, un plan de redención, Padre, para esta nación y para todo el mundo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Vale. Bueno, ahora sí ya entrando en tema, pues vamos a iniciar con el estudio. Vamos a aprovechar un poquito el tiempo porque estamos muy a cortos. Estamos muy quedados en este estudio. La clase pasada no pudimos avanzar mucho. Y pues lo ideal es saber si hoy
avanzamos un poquito más en este texto, ¿no? Recordemos que la clase pasada nos quedamos en Génesis 19, 12. Íbamos a empezar a estudiar el verso 12 y vamos a hacer un poquito de recuento a nivel de contexto para no leer todos los versos. Recordemos que llegan los dos ángeles, Lot estaba en la entrada de de la ciudad, ¿cierto? Él los ve, se postra ante ellos, los recibe y les insta a entrar directamente con él, es decir, a que no se quedaran fuera de la ciudad porque él sabía los peligros, ¿no? Después de esto comen, viene la turba, insiste a que los entreguen, Lot sale, trata de poner su vida, no solo su vida, después sus hijas, ¿no? Y pues no encuentra nada, no sale nada de esa negociación y pues lo que pasa es que los varones, y esto lo vemos ya en el verso 10, ¿no? Que los varones o los ángeles alargan sus manos y entran a Lot en la casa y de ahí pasa algo que ya no es Lot el que está protegiendo, sino ahora son los ángeles los que están tomando medidas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los varones? Entran a Lot, cierran la puerta, ¿sí? Haciendo símbolo de que mientras que estén delante de la presencia de Dios va a tener protección, va a tener protección, seguridad, ¿cierto? Y después en el verso 11, que fue donde nos quedamos la clase pasada, que este sí lo vamos a leer, dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces, este texto lo estábamos viendo en la clase pasada y estábamos viendo que este acto de ceguera física era solo el resultado de la ceguera espiritual que ellos ya tenían desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que estos ángeles, pues ya ya habían dictaminado coger y dar la sentencia de destrucción a Sodoma y Gomorra. Entonces, ya desde acá van a empezar a hacer ciertas acciones. ¿Para qué? Para irse, para determinar la destrucción de estas 5 ciudades, ¿no? Recordemos que no solo fue Gomorra y Somorra, sino que también fueron otras ciudades que fueron destruidas, ¿sí? Y pues eso los vamos a ir viendo a medida del texto. Ya en el verso 12, ¿sí? Que es el que vamos a estudiar desde ahora y los versos siguientes, pues vamos a ver que dice en el verso 12 y dice, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sacarlo de este lugar. Y es curioso porque acá hay algo que nosotros no habíamos pensado y se nos había posiblemente no entendido o no puesto atención en este aspecto. Y es que dice, ¿tienes aquí algunos más? O sea, está hablando de ese momento en el lugar donde estaban, que era la casa de Lot, ¿sí? Está diciendo, ¿tienes a alguien más aquí para salvarlo? Y es curioso porque esto nos da una interpretación que muy posiblemente Lot tenía mucho más hijas o hijos diferentes a las 2 hijas que tenían, que estaban ahí con él, ¿sí? ¿Listo? Y antes de entrar a esto, vamos a ver que empieza a haber una estructura de bienestar, ¿sí? Muy posiblemente con Lot estaban las 2 hijas que no se habían casado, que no se habían separado de él. Y fuera de eso, pues ya habían hijas o yernos que estaban comprometidos, ¿no? Sabemos que estas 2 hijas posiblemente tenían 2 hombres que estaban comprometidas con ellas, ¿cierto? Pero posiblemente también tenía más hijos y más hijas aparte de ellas. Por eso les dice, tienes
aquí, en este lugar, alguien más que tengas que rescatar? ¿Sí? O sea, no le está hablando, venga, traiga todo, sino que les está hablando a aquellos que están allí presente y posiblemente ahí está hablando que ellos querían cubrir a todos los que estaban presentes en el lugar como una cobertura de protección. Y esto es algo que debemos de ver. Mientras que estemos bajo el manto de Dios, bajo la instrucción de Dios, muchas de las familias o de las personas que estén a nuestro alrededor van a poder ser cubiertas. Claro está, si ellas se dejan cubrir del manto de Dios, ¿no? Eso es una cosa muy diferente. Y por eso exigen que ellos también respondan al llamado. Volvemos al punto que les decía la clase pasada con Egipto, con lo que pasó en Pesach, ¿sí? ¿Qué pasó allí? El llamado de pintar el dintel con la sangre del cordero no solo era exclusivamente para Israel. También lo podían hacer los egipcios, también lo hubiera podido hacer Faraón si hubiera querido. Eh, ese, ese, ese mandamiento, ¿sí? De pintar los dinteles era parte de decir, yo quiero ser cubierto por ese Dios, a pesar de que no lo conozco, pero conozco su grandeza, he visto su poder y sabemos que es mucho más real que estos dioses que tenemos acá, pues yo me voy a ir bajo la cobertura de este Dios, ¿no? Y por eso hace el llamado. Siempre y cuando tú quieras responder al llamado positivamente, pues de lógico, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Librado vas a hacer y la gracia va a estar delante de ti. De por sí, hoy en día todos, absolutamente todos, tenemos enfrente el regalo de la gracia y de la misericordia de Dios. Está el de nosotros tomarlo. ¿Para qué? Para salvarnos. El problema es que hay unos que lo rechazan y hay otros que sí realmente lo reciben. Por eso empieza a ver acá la matemática de la gracia. Vemos esa intercesión de Abraham, ¿sí? A lo largo de todo el capítulo 18, más que todo en los últimos versos, donde él empieza a decir si hay 50 justos, si hay 45, si hay 40, si hay 35, si hay 30, y empieza a bajar hasta que llega al límite que son 10 justos. Si hay 10 justos, por amor a estos 10 justos, ¿salvarías a todas estas ciudades? ¿Qué le dice Dios? Sí, por amor a esos justos, los salvo. Pero el problema es que los ángeles, en medio de esa auditoría que estaban haciendo, en medio de esa investigación que estaban haciendo, pues que dictaminan que no habían 10 justos. Primero, porque Lot, la esposa, sus 2 hijos y posiblemente los 2 yernos, si hubieran aceptado este llamado a la gracia, pues posiblemente se hubieran salvado, pero no hubieran llegado a los 10 justos. Incluso no eran justos, ya estábamos viendo el corazón de Lot y el corazón de Lot estaba más hacia Sodoma y Gomorra, estaba más asimilado que realmente a seguir la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, los ángeles realmente sabían cuántos eran. Ellos sabían a quiénes iban a rescatar, a quiénes tenían que sacar de la ciudad, y esto era, y por eso esta pregunta que le hacen a él es, venga, ¿qué tanta influencia espiritual has logrado en tu propia casa? O sea, imagínate tú que a ti llegue en un momento así y puedas salvar a toda tu familia, pero que el resultado de todo lo que estás haciendo, de tu ejemplo, de todo lo que diste a lo largo de tu vida, sea que tus hijos estén fuera, alejados de todo lo que es de Dios, ¿sí? Hay veces que no es 100% de nosotros, es una parte, pero sabemos
gran testimonio de nosotros y la gran parte de nuestro testimonio es traer a la casa, y eso es representante de un buen líder. Un buen líder tiene que tener su casa sometida a Dios, ¿sí? Es decir, que incluso desde su esposa, hijos, nietos y así sucesivamente puedan llegar a conocer a Dios y tengan el conocimiento de Él, ¿sí? Y eso es lo que le están preguntando a Lot. Lot se había criado o había crecido al lado de Abraham, conocía los mandamientos, conocía las cosas que eran de Dios, y él bien pudo habérselas traspasado, habérselas dicho, habérselas enseñado. Pero ¿qué pasó acá con Lot? Posiblemente él dejó a un lado eso, como muchos de nosotros lo hemos hecho. En medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestra incapacidad, o porque conocimos a Dios muy tarde, o muchas de las circunstancias que pueden pasar en nuestras vidas, nosotros podemos hacer esa misma auditoría en nuestras casas y preguntarnos o hacernos esa misma pregunta: ¿qué tanta influencia espiritual he logrado en mi familia o en mi propia casa? ¿Qué tanto de todo lo que hay en mi casa realmente es a nivel de Dios? ¿Realmente está Dios vigente allí? ¿O realmente ni se toca el tema porque es que a ellos no les gusta, porque es que ellos lo detestan? ¿Y qué ejemplo estoy dando yo en mi casa, no? O sea, imagínate esta pregunta, y creo que acá ya empezamos a verlo, ¿no? A nivel no solo de Lot, sino también en nuestra propia vida, qué es lo que debemos hacer. Y creo que esto, realmente contestar esta pregunta, no es tan fácil. Hacer una auditoría de nuestra propia casa, de nuestra propia vivienda, empezando si tenemos hijos o responsabilidad de chiquitos. Sí, incluso el hombre, acá que hay varones, sí, está Pedrito, está Rafa, está Roberto. Creo que no hay más hombres. Si hay más hombres, me disculpan. Entonces, si vemos ellos como hombres, como autoridad puesta por Dios, pues tienen que estar, ¿qué? Dando a conocer a sus hijos, dando a conocer pues lo que Dios realmente quiere, y ser esa autoridad que lleva a su familia de la mano para dirigirla a Dios. Y esa creo que es una de las responsabilidades más grandes de el hombre como autoridad primaria puesta por Dios. Después está el de la mujer. Nosotros como mujeres tenemos un rol muy indispensable a lo largo de la familia, y creo que en lo largo de los estudios que hemos visto, necesitamos entender el rol de cada uno, y el rol de cada uno es súper indispensable en la familia. Mientras que el hombre está trabajando, está proveyendo, la mujer se queda en la casa, y es la parte principal en la cual tiene que enseñarle a sus hijos desde lo más básico, que es aprender a hablar, escribir, leer, hasta terminar dándole las bases más grandes que nosotros podemos construir como personas, como carácter, como la personalidad. No en cierta forma lo vamos a hacer, sino que guiarlos para que vaya de acuerdo a los principios de Dios. Y creo que eso es algo que se ha perdido mucho hoy en día. Hoy en día se piensa que el hombre tiene que tener el rol de la mujer y la mujer tiene que tener el rol del hombre, o que todos somos iguales, pero es que realmente Dios, incluso nuestro cuerpo, nuestra mente la diseñó de una manera totalmente diferente, ¿sí? Y nosotras como mujeres sí podemos cumplir el rol del hombre, pero el problema es que va a ser en algunos aspectos deficientes, porque Dios los creó con una autoridad, con un diseño tan indispensable para que realmente se viera la voluntad de Él, ¿sí? Y pues desde un principio lo creó así. Primero creó al hombre, después creó a la mujer con ciertas características y ciertas definiciones para ser ayuda idónea, para aterrizar al hombre, para que los dos se esforzaran como uno solo directamente hacia la misma meta. El problema es cuando queremos
combatir y yo como mujer le quito la autoridad o el rol al hombre y así sucesivamente estamos peleando y terminamos perdiendo realmente la visión de lo que debe ser una familia dispuesta y construida solo para Dios, ¿no? Y ahí es donde realmente los insto y los invito a que busquen cuál es el rol de cada uno como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, a lo largo de las escrituras, ¿sí? Que sea Dios el que se los muestre y así poder caminar de acuerdo a ese rol, ¿sí? Que nos toca. Por eso, Dios hace y primero se comunica con quién, con Lot, no llega directamente a la mujer. Vemos un principio y el principio de autoridad en el hogar. Sí, no es que Dios le guste ser machista ni nada por el estilo como lo pintan. Dios tiene su forma de actuar y Él la diseñó así, nos diseñó de esa manera. Y algo que vamos a ver acá, y es que en este verso Dios está mostrando esa misericordia y quiere mostrar esa misericordia rescatando a Lot antes de que se desate el juicio, antes de que se desate la ira. Por eso dice las escrituras que no somos puestos para ira. ¿Quiénes son los que no están puestos para ira? Los que Dios les va a mostrar misericordia, pero eso no quiere decir que no vas a ver la ira de Dios. Lot tuvo y encontró la misericordia de Dios, pero eso no quiso decir que Dios lo iba a sacar de ahí, lo iba a meter en una cápsula y lo iba a llevar a otro lugar mucho mejor y que él no iba a vivenciar todo lo que iba a pasar. Lot lo vivió, Lot escuchaba desde lejos los gritos, Lot escuchó cómo se bajaba todas las cosas, no lo vio porque los ángeles no se lo permitieron, ya ahorita vamos a ver ese texto, pero realmente ahí es donde vemos que siempre hay una advertencia. Esto lo vemos con Lot. Lot está recibiendo una advertencia. Abraham recibió la advertencia del juicio de Dios que iba a pasar con ellos, ¿sí? Noé, años después, siglos después de lo que pasa con Lot, también recibió una advertencia y dura 120 años advirtiendo al pueblo, advirtiendo a toda esa generación que iba a pasar el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la generación estaba totalmente separada de Dios. Lo mismo que estaba pasando con estas 5 ciudades para el tiempo de Lot. Y después lo vemos otras generaciones después, otros siglos después con Abraham o con Abraham. Con Moisés, me estoy retrocediendo, con Moisés, ¿sí? Para el momento de la salida. Dios también hace una advertencia desde el comienzo, desde que Dios manda a Moisés directamente a hablar con Faraón, da advertencias. Da y dice, deja salir a mi pueblo o si no, te espera algo peor. Y cada una de las plagas, si nosotros miramos, viene desde la más chiquita y empieza peor, en peor condición, hasta que toca el aspecto mucho más duro, que es el llevarse a cada uno de los primogénitos, ¿no? Que no estuvieran de acuerdo a las condiciones que Dios pide para tener misericordia, ¿no? Que es el poner la sangre en los dinteles. Era el medio de protección y el símbolo para decir yo confío en Dios y voy a esperar en Él, que Él es mi salvación. ¿Sí? Por eso la condición, y si vemos a lo largo de estos 3 eventos, siempre está la premisa de la urgencia. Con Noé no lo vemos tanto, pero sí vemos desde el momento en que los animales empiezan a llegar al arca, pasan y posiblemente no pasan más de 2 días o 3 días donde todo se empieza a dar rápido y muy posiblemente Noé no tuvo que llamar a los animales, posiblemente fue Dios el que empezó a traer todo y apenas entraron los últimos, apenas cumplieron todas las condiciones, fue Dios el que cerró la puerta. Lo vemos acá. ¿Quién es el que cierra la puerta? Los ángeles, no es Lot.
¿sí? Lo vemos acá con este pasaje. Y lo mismo lo vamos a ver a nivel futuro. En Apocalipsis lo dice, Jesucristo lo dice y lo cuenta y lo relata a través de la historia de las 10 vírgenes, cuando ya llega el tiempo donde todo va a terminar haciendo una premisa, un tiempo donde ya la misericordia va a acabar. Y eso pues es cuando empieza el juicio directamente de Dios, ¿no? Por eso nos lleva también a Apocalipsis 18:4, que nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella. ¿Qué le estaba diciendo a Lot? Tienes que salir de la ciudad, ¿sí? Y esto pues es un punto de quiebre acá donde Lot tiene que mirar quiénes son los únicos que van a poder, o es decir, quiénes son los únicos que aceptan este llamado a rescate, quiénes son los que realmente escuchan y acceden a la advertencia, ¿sí? Y de allí se pueden salvar, ¿sí? Siempre ahí Dios hace una advertencia. En algunos de los aspectos de nuestras vidas Dios hace advertencias, hace llamados, dice esto que estás haciendo no está bien, hace un llamado incluso social a nivel político. Dios habla y nos dice, ven, sal. Sal de ese lugar, sal de esa doctrina, sal de eso que te está alejando de mí y reúnete conmigo, ¿sí? Sal incluso con aquellos que tengas bajo tu autoridad o incluso bajo aquellos que también reciban esa misma advertencia, ¿sí? Y eso es lo que le está exigiendo, le está exigiendo que una separación absoluta. Acá ya no le está diciendo a Lot, venga, mira que te puedes llevar, mira si te puedes llevar a algún vecino, no, le está diciendo, ¿quién de los tuyos está dispuesto a recibir mi misericordia, ¿no? Y por eso, pues ahí es donde ya vemos el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Y ya no le está diciendo solo, no es que venimos de visita, sino que ya viene en el por qué, le está diciendo, reúne a todos los tuyos. ¿Sí? Dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Eterno, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y recordemos que este clamor era el que estábamos viendo en la introducción del estudio, es ese clamor de todos estos personas que llegaron a Sodoma, que habían pasado por diferentes circunstancias, como lo vimos por lo menos en lo que comenta el libro de Jacer. No estoy diciendo que sea verídico, pero sí el clamor llegó a tal grado a los oídos de Dios como lo llegó la sangre de Abel a los oídos de Dios, tanto que Dios habló con Caín y le dijo, venga, ¿qué hiciste? ¿No? Y Caín pues antes de arrepentirse no sintió ni culpa ni nada, ¿no? Entonces vemos la gran diferencia. Y es este mismo clamor que el Eterno recibió y que muy posiblemente hoy el Eterno esté recibiendo de toda la sangre derramada, de toda la injusticia. Incluso ese clamor tan grande que tú tienes es uno de los que está llenando esa copa de ira que se va a derramar directamente en la gran tribulación, ¿sí? Por eso este texto realmente está muy, muy ligado con lo que nosotros vemos en todo lo que es la gran tribulación, ¿sí? Entonces imagínate todo esto que va a pasar. Ellos tienen la evidencia y no solo escucharon, sino que fueron y vieron realmente a través de toda esa auditoría que estaban haciendo, pues vieron que realmente no había algo que rescatar, ¿sí? Que lo único fue por misericordia, ¿sí? De lo que Abraham había pedido, pues Dios tuvo misericordia
de Lot, pero no fue que realmente hubiera ese justo como Abraham estaba orando, que si hay 10 justos salvaría esa nación, pues realmente no había ni un justo para no destruir esta nación, sino que todo lo contrario, ¿sí? Encontró todo hecho maldad. Y por eso acá vemos este término, ¿sí? Que es un término de secat, ¿sí? Donde es el clamor, ¿sí? Ese clamor que demanda y es como cuando ustedes están con una injusticia que ustedes dicen me tocó ir al tribunal y pelear y apelar porque me están haciendo totalmente una injusticia. Eso es lo que pasa con ese clamor. Está llegando hasta el tribunal de Dios y está pidiendo justicia. Y para ver paz tiene que llevarse a cabo un juicio. Lastimosamente, no puede haber paz si no hay juicio. Porque tú, ¿cómo vas a estar al lado de aquel que hizo tanta maldad y no va a tener castigo, no va a tener consecuencia de sus actos? Para ti parecería totalmente, ¿qué? Injusto. Y eso es algo que por lo menos se está viviendo mucho acá en Colombia. Hay muchas personas que claman por justicia y que aún se está viendo que incluso los gobernantes o ciertos gobernantes pues lo que están haciendo es aliándose con los ladrones, con los rateros y todos los malvados, ¿sí? Y están subyugando a los buenos. Entonces, dan una paz total cuando realmente no hay una paz total y estamos viendo que estamos llegando al punto de lo que está pasando allí o lo que estaba pasando acá en Gomorra y Sodoma, ¿sí? Entonces, por eso este verso va a responder y va a dar un veredicto de esperanza y también para que las víctimas sientan la justicia. ¿Sí? Cuando tú sabes que aquella persona que hizo tal maldad fue judicializada, fue condenada, tuvo su castigo, hay una paz en tu corazón que por lo menos dijiste recibió su castigo. Pero ¿qué pasa si no lo hay? ¿Sí? Pues llega el momento en que todo se desbarata y por eso está el mundo como está hoy en día. Por eso estos ángeles vienen a ser agentes que disponen y decretan directamente todo lo que el Eterno había dicho. Por eso ellos declaran directamente, el Eterno nos ha enviado. Sí, hagan de cuenta que es como el tribunal que coge y porque tú no pagas la hipoteca, hagan de cuenta este ejemplo, tú no pagas la hipoteca y va al tribunal y sentencia y dice, pues tu casa la perdiste por no pagar tantos meses de hipoteca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues llegan ciertos enviados, ciertos mensajeros que vienen a hacer ya directamente la liquidación de tu inmueble. Es decir, te lo van a quitar y ya pare de contar de que eso te pertenece. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Empiezan a ejecutar, a destruir y a arruinar todo lo corrompido. Y eso es lo que hace que sea una justicia veraz. Y eso es algo que últimamente a nivel de doctrina cristiana o muchos de los líderes ya no hablan del juicio. Dios sí es misericordioso, Dios es de gracia, Dios te ama, Dios te puede perdonar mucho, pero es que también tiene un límite y también eso hay que enseñarlo. Dios tiene un límite y es como un papá que llega al tiempo en que ya el hijo necesita un castigo y lo pide tanto que necesita darle el castigo, ¿sí? Lo mismo pasa con Dios. Él no va a pasar su nombre por alto y pues realmente él no va a permitir que la línea se cruce hasta el nivel que no solo sea la depravación en estas 5 ciudades, sino que si Dios no hubiera hecho algo, pues ¿qué hubiera pasado? Ese pecado hubiera crecido y crecido hasta el punto que hubiera literalmente dañado toda la
sociedad. Y muy posiblemente hoy ya ni existiríamos porque nos hubiéramos matado los unos con los otros, ¿sí? Entonces, por eso empieza esa ley, ¿sí? Y lo vemos ya en un estrato 2, ¿sí? Donde vemos ya la vulnerabilidad absoluta, donde el extranjero, recordemos la ley del Her, que estábamos hablando del extranjero, ¿sí? Donde realmente, pues, ya no, el extranjero no parecía o no tenía derechos de protección ni de nada, podían hacer con ellos lo que quisieran allí y pues eso hizo que realmente estos ángeles vieran en vez de encontrar hospitalidad, encontraron fue crueldad, maldad, tortura, engaño y pues eso hizo que definitivamente el castigo fuera mucho más. ¿Sí? Por eso vemos el contraste de lo que estaba pasando con Abraham y lo que estaba pasando acá con el extranjero. Si vemos, Abraham siempre corre, y es digno de recordar esto, Abraham corre a recibirlos, a suplicarles que se queden, a siempre querer estar en la presencia de Dios, mientras que los jóvenes y los viejos lo que quieren es que destruirlo. Vemos el uso del poder de una manera totalmente diferente entre Abraham y lo que está pasando directamente allí en todo lo que está ocurriendo en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Por lo menos en Sodoma, que es donde está Lot, ¿sí? Fuera de eso, con Abraham encontraron protección, sombra, alegría, paz, tranquilidad. En cambio, en Sodoma, pues encontraron el uso del poder totalmente erróneo. El poder que ellos tenían como nación, en vez de proteger al débil, en vez de darle al necesitado, de curar a la viuda, pues lo que estaban encontrando era ¿qué? Violencia extrema, abuso de poder total, humillación total, y pues eso pues lo que da es el resultado. Por eso Abraham recibe una promesa de descendencia, mientras que Sodoma recibió un veredicto de aniquilación total, es decir, la erradicación total de su descendencia. Vemos la diferencia. El estar con Dios te va a traer descendencia, va a traer que sigas transmitiendo luz a las naciones, pero si haces todo lo opuesto, pues vas a ser totalmente aniquilado y borrado. Y eso es algo que lo vemos, por eso el resultado de los dos son totalmente diferentes y ahí es donde nosotros nos toca seguir mirando. ¿Cuál es el resultado que yo quiero? Quiero una aniquilación total y esto no lo vemos solo acá. Un ejemplo de esto, de una casa totalmente corrompida, la vemos para el tiempo de Samuel. Cuando Samuel llega ante Elí, Dios le habla y le da una sentencia contra Elí. ¿Sí? Dios le habla a Samuel y le da una sentencia contra Elí. Recordemos que Elí y sus hijos estaban pervirtiendo el sacerdocio. Elí pues era permisivo, era de esos padres que ay, al niño no se le puede decir nada porque pobrecito se rompe y pues los hijos pues dominaban al padre y le decían sí papá yo entiendo, sí papá yo aprendo, pero nunca aprendieron, nunca ejercieron el sacerdocio como deberían haberlo ejercido y lo que estaban dando era que mal ejemplo al pueblo. El pueblo ya estaba harto, había un clamor que estaba subiendo delante de Dios y por eso viene el resultado de la aniquilación total de la descendencia de Elí. Ustedes lo pueden estudiar en los primeros capítulos del libro de Primera de Samuel, ¿sí? Entonces, si vemos, Dios siempre habla de un veredicto y si tú no estás cumpliendo lo que es, va a haber un juicio. Y esto es algo que no nos gusta escuchar. O sea, ¿a quién de nosotros nos gusta escuchar que va a salir mal o que vas a salir reprobado, cierto? Y es algo que pasa. Por eso la mecánica del juicio de Dios siempre pasa de diferentes maneras. Primero,
empieza la maldad, todas las consecuencias que viene con esto. Esto lo vemos también con, por lo menos para la época de Noé. ¿Qué pasó? Empezó a crecer la maldad llegó hasta que el clamor sube a los oídos de Dios y pues que empieza a haber una inspección. ¿Qué hizo? ¿Qué dice el texto? Que bajó Dios y vio que el hombre era de continuamente el mar, desde el mayor hasta el menor. ¿Qué pasa acá con Lot? También descienden los ángeles, van, inspeccionan la ciudad y ¿qué ven? Maldad, desde el más joven hasta el mayor. ¿Qué va a pasar después? En Apocalipsis, ¿sí? En los tiempos finales, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Cuando va a bajar el Eterno, cuando baja Yeshua con todo su poder, con toda su autoridad, pues si no encuentra a alguien de su lado, pues va a venir la aniquilación, una guerra cual nunca la hemos visto y por eso pues termina viendo lo que es el juicio final. Dios muestra misericordia, 1000 años donde tú puedes conocer el reino de Dios, pero después de eso está la oportunidad de otra vez decidir con quién te quedas. Sí, con el enemigo o con Dios, y después es ahí donde se da el juicio final, ese juicio donde realmente necesitamos saber de qué bando estamos. Y ahí sí, el que no esté con Dios, ¿qué va a estar? Una aniquilación total. Y acá sí ya no va a haber sombras, ya no va a haber matices, sino que es o lo uno o lo otro, ¿no? Y por eso, pues, la gracia, pues, tiene que un límite de tiempo. Si la balanza empieza a irse más por la maldad, más por la injusticia, pues termina el dictamen de decir, no hay que salvar, hay que destruir. Y a pesar de eso, Dios extendió su gracia hasta lo máximo, que fue llegar ante Lot y su familia, porque probablemente todavía tenían algo de querer estar con Dios. Estaban en esa lucha de no quererse asimilar, pero estaban yendo más hacia el qué, hacia la asimilación, ¿sí? Entonces, por eso, y acá lo vamos a ligar con lo que dice Lucas 17, 28 al 30, que creo que la clase pasada lo leímos, pero vale la pena hoy también leerlo, ¿sí? Que esto va ligado acá en Lucas, ¿sí? Está hablando Jesucristo acerca de los tiempos finales, ¿sí? Si no estoy mal, ¿sí? Que habla de la venida de Jesucristo y a veces solo nos enfocamos con Mateo 24, pero se nos olvida que hay otros evangelios que nos hablan también de esto. Y este capítulo de Mateo 16, desde el 20 hasta el 37, nos está hablando de lo mismo que habla Mateo 24, pero ¿qué hace? Habla con otros detalles que muy posible Mateo 24 no lo habla. ¿Sí? Por eso vamos a leer el verso 28 al 30, que dice, asimismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y es curioso porque ¿qué estaban haciendo estos hombres aún cegados? Estaban buscando la puerta, estaban queriendo satisfacer sus deseos. No les importaba si estaban cegados o no cegados, eso para ellos no les importaba. Lo único que les satisfacía era ¿qué? Cumplir con sus deseos. Eso era lo único que ellos estaban pensando. Por eso hasta el último instante, ellos tuvieron misericordia hasta el último instante. Lástima fue que no había. Y esto lo vemos. Hoy en día, ¿qué pasa? Todos estamos comprando, vendiendo, plantando, edificando, pero tenemos que reflexionar si en nosotros también hay esa ceguera espiritual que nos permite o nos impide más bien ver lo que Dios va a hacer.
Si vamos directo para un juicio o vamos directo realmente para una misericordia, como Abraham lo entendió en su momento, supo detener todo y supo correr directamente a recibir a Dios, a estar delante de él, o definitivamente vamos a ser como Lot, que vamos a tener que salir de urgencia, pero porque Dios nos mostró misericordia aún sin merecerlo, ¿no? Y pues recordemos que Abraham pues tampoco era que se la mereciera todo, ¿no? Es un hombre, tal como nosotros, pero él está más hacia qué, hacia no quererse asimilar, hacia no quererse perder y hacia estar más cumpliendo los mandatos de Dios. Eso hace una diferencia totalmente radical, ¿no? Entonces, por eso siempre a lo largo de los profetas, a lo largo de los profetas, incluso a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, siempre hay una promesa, el remanente. Siempre hay un remanente que va a ser salvo, siempre hay un remanente que va a ser cuidado, incluso en medio de la gran tribulación, incluso en medio de este juicio como lo fue acá en Sodoma y Gomorra, incluso en medio de un gran diluvio donde Dios dijo voy a destruir toda la humanidad, pero encontró un remanente, encontró solo 8 personas de las cuales decidió salvar. Siempre hay un remanente y ahí es donde necesitamos ver. ¿Será que nosotros estamos en medio y somos parte de ese remanente que vamos a ser salvados en medio de toda esta juicio que se está derramando? ¿Sí? Y siempre hemos de entender, siempre hay un rescate. Si permanecemos en Dios, por eso ese texto de que no estamos para la ira, es más bien que aún a pesar del juicio y aún a pesar de que Dios derrame su ira en medio de las naciones, si nosotros permanecemos en Él, vamos a obtener esa misericordia y vamos a tener ese rescate, así como lo tuvo Lot, así como lo tuvo Noé y así como lo vamos a obtener al final de los tiempos. Que es difícil entenderlo y decir, Dios mío, pero ¿cómo me vas a salvar en medio de esa ira, en medio de todo eso que va a pasar? Porque es que el juicio que vamos a ver ya para lo que habla Apocalipsis, pues no es algo fácil, ¿sí? De mirar o de entender, pero lo vemos a lo largo de las escrituras. Dios siempre ha mandado su juicio, por lo menos, ¿qué pasó cuando a la casa del sur, ¿sí? Se mandaron y tuvieron el juicio de ser extraditados de su tierra, ser exiliados de su tierra, ser salidos de su tierra? ¿Será que se quedaron los justos en Jerusalén porque es que ellos no estaban para la ira, no estaban para el juicio, entonces se quedaron en Jerusalén y se fueron los malos? No. Todo el pueblo tuvo que salir entre buenos y malos. Ejemplo lo vemos con Ezequiel, con Daniel, con los amigos de Daniel y con muchas otras personas que estaban dispuestas a seguir a Dios, pero entendían que el pueblo necesitaba un castigo, pero que si ellos perseveraban en medio de todo su camino, Dios los iba a guardar, los iba a prosperar y iban a poder volver otra vez a su nación. Daniel lo sabía, Ezequiel lo sabía, Jeremías lo sabía, que si el pueblo se arrepentía, que si el pueblo se doblegaba, Dios iba a tener misericordia de ellos. Pero lastimosamente, casi siempre nosotros nos enfocamos en solo lo que vemos a nuestro alrededor y olvidamos lo que realmente Dios nos da y empezamos a asimilarnos hacia lo que el mundo está diciendo, lo que el mundo está pidiendo y terminamos perdiendo lo importante, ¿sí? De estar buscando la luz, estás buscando lo que Dios nos está pidiendo, ser nosotros esos caminantes en medio de la luz para traer luz en medio de esta oscuridad y no ser todo lo contrario. Por eso Dios siempre advierte y siempre está en una advertencia diciendo pilas, no cojas por ese camino. Pilas, estoy a las puertas. Pilas, sal de ahí porque te estás perdiendo, ¿sí? Y siempre Dios está haciendo ese llamado tan radical. Ya en el verso 14, si van teniendo dudas o comentarios, bien me pueden interrumpir. Y en el verso 14 ya nos empieza a decir, Génesis 19:14.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos: levantaos, salid de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. ¿Mas qué les pareció a sus yernos? ¿Qué? ¿Se va a destruir esto? Yo nunca he visto destrucción. ¿Qué pasó para el tiempo de Noé? ¿Qué pasaba con toda esa gente que lo vio construyendo el arca y dijo: ¿y este loco qué le dio? ¿Por qué destruye todos esos árboles? Muy posiblemente hasta llegaron los ambientalistas y le dijeron: venga, ¿usted por qué corta todos esos árboles? ¿Qué está haciendo con eso? ¿Estás loco? No sabemos qué tanto se le presentó a Noé a lo largo de todos esos años, mientras que él construía y edificaba el arca, él sin saber y sin conocer una nube negra, sin conocer que era la lluvia, sin conocer que era un trueno, y aún así confió en la advertencia de Dios y obedeció. Y a pesar de esto, incluso acá Lot hace el llamado a los yernos y le dice: venga, mire, se va a destruir la ciudad, salgamos. Les está brindando y les está dando misericordia. ¿Pero qué pasó para ellos? No, es significante, es burla eso. Siempre hay un llamado a salir. Jeremías duró casi 40 años insistiendo al pueblo, a la casa de Judá, diciéndoles: no sigan por ese camino, arrepiéntanse, salgan, porque si no lo hacen viene un juicio. Lo mismo que Dios nos ha estado advirtiendo durante 2000 años, una advertencia de que Él cuando venga no va a venir ya con dulces, ya no va a venir como un cordero, ya no va a venir con palabras buenas, sino que va a venir ya con brazo fuerte. Va a venir a imponer su poder, a venir a imponer su reino. El que quiera estar de su parte, bien, va a ser salvo, va a ser guardado, pero el que no, va a tener sus consecuencias. Y eso lo vemos a lo largo de todas las escrituras, no solo acá. Muchos de los textos que ustedes pueden ver y nosotros lo podemos ver, ya los he ligado con casi 4 eventos, con lo que pasó con Noé, con lo que pasó con Pesac, con lo que pasó con el exilio, incluso lo podemos ver con los que pasa con lo de Asiria. En el 722. O sea, un juicio que estaba destinado, que Dios ya había hablado desde antes, había mandado profetas, les había hablado a las 10 tribus y las 10 tribus que Dios va a hacer algo. No, si antes nos está dando, nos está proveyendo, Dios no nos va a castigar, eso es mentira, eso qué va. Y cuando viene el castigo, no sabemos si muchos lo entendieron, si no lo entendieron o si directamente juzgaron a Dios, condenaron a Dios y no entendieron realmente la advertencia que Dios les estaba dando, ¿no? Siempre hay ese llamado de atención de levantaos, salid, quitarte. Y esto se conecta mucho con el Salmo 1. En el Salmo 1 nos cuenta y nos muestra el camino de decadencia. Si nosotros nos vamos al Salmo 1, déjenme lo busco para no decir cosas que no son. En el Salmo 1, en los 3 primeros versos, nos habla de la decadencia de una persona. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero, el primer paso para la decadencia es andar. Andar y mirar la vida de los demás. Es como decir, codiciar aquello. Ay, es que esa persona vive próspera y todo eso, ¿qué es lo que está haciendo? Empiezas a curiosear algo que no te está correspondiendo. Después, ¿qué dice? Ni estuvo en camino de pecadores. Ya no estuviste andando, sino que ahora vas por el mismo camino que ellos, ¿sí? Y estás mirando las mismas cosas que ellos y te está llamando la atención hasta el punto que te sientas. Por eso dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hasta el momento que te sientas, ya empieza a haber una sentencia. Ya empieza a haber una decisión. Primero, y eso es como nos pasa cuando vamos a comprar, ¿no?
Tú primero andas por las vitrinas hasta el momento que decides en qué camino, a qué tienda vas a entrar, y ahí sí cuando te sientas o entras al vestíbulo o te sientas a mirarte los zapatos es que tomas una decisión. Lo mismo está pasando acá y lo mismo lo vemos acá en el tiempo de Lot. ¿Qué pasó? Él puso su tienda en un lugar muy cercano a Sodoma, pero anduvo mirando, le pareció que estar en la ciudad era mucho mejor, se acercó al camino de ellos hasta que se asentó con ellos. Terminó perdiendo, por eso el llamado siempre del Eterno es levantados, salid de allí, no sigas el camino de los perversos. No camines con los perversos. No mires lo mismo que los perversos porque ellos están mirando de manera totalmente diferente y están perdiendo la dirección a lo que realmente necesitamos verlo con los ojos de Dios. Por eso el mundo y la percepción de nosotros siempre a un llamado de salir, de quitarnos eso que nos está cubriendo los ojos para no seguir haciendo lo malo, pues la primera instancia es que burlarnos, reírnos, eso nunca va a pasar. ¿Quién te dijo a ti esa locura? ¿Sí? Y empiezan a burlarse. Lastimosamente esto fue algo que pasó con los yernos, ellos no excluyeron, ellos no escucharon, incluso lo vemos con la incredulidad de Sara, ella que hizo se burló en ese momento, muy posiblemente por nerviosismo, muy posiblemente por incredulidad, pues imagínate una anciana de posiblemente ya de 100 años o menos, pero ya no tenía la costumbre, ya diría, ya está, yo ya que voy a concebir, pues casi imposible, ¿no? Pero vemos que para Dios no hay nada imposible. La incredulidad de Sara muy posiblemente no era tan grande como la incredulidad de estos dos yernos, que ante una advertencia no hicieron caso, ¿sí? No le dieron, para ellos era algo ridículo, era un chiste, ¿sí? Algo que se inventaron. Y pues, ¿qué pasó? Pues ellos estaban en medio de una asimilación. Estaban con Sodoma, estaban totalmente asimilados, ellos no conocían de Dios y muy posiblemente ni entendían por qué Lot estaba haciendo la mayor parte de su tiempo era asimilado. Tanto que los otros no tienen, él no tiene ni siquiera una autoridad, la gente no lo ve ni siquiera con hermano, dice, y este extraño aparecido que hace acá, ¿no? Entonces, por eso para ellos, pues, no entendieron y eso, pues, hace que caiga un juicio sobre ellos, sobre estos yernos que realmente no se salvaron, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso que ellos tenían, esa abundancia de pan, esa soberbia que tenían ellos y esa ociosidad, pues hicieron que no solo estos yernos, sino que muy posiblemente otras de las hijas, otros de los miembros de Lot, es decir, de la familia de Lot, pues también se perdieran, ¿sí? Y por eso, pues ahí vemos la decadencia de Lot, lo que ahorita les estaba diciendo, ¿sí? Puso sus tiendas, empezó, dijo, ay, esto por acá es bonito, siguió corriendo sus tiendas y hasta el punto de terminar sentado en medio de la ciudad, permitiendo todo y solo pensar, y estos hombres pues pensaban que todo era una broma. Pero Lot en cierta forma sabía que era verdad, sabía que venía un juicio, que todo lo que estaba viviendo no era broma y que iba a ser juzgado. Por eso ese llamado de salir de allí no solo es a nivel físico, sino a nivel espiritual. Y esto lo podemos lo podemos ligar, conectar con lo que está pasando, con lo que pasó por lo menos con el pueblo de Israel. Ahí también hubo un juicio.
que casi nosotros no lo vemos como un juicio, pero ahí hubo misericordia, piedad de Dios de sacarlos de Egipto, llevarlos a la libertad, mostrarles y darles cómo vivir en manera libre. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Prefirieron estar en Sodoma. ¿Para qué nos trajiste acá al desierto a morir? Mejor estábamos en Egipto, allí comíamos pan, comíamos mejor de todo. ¿Para qué nos sacaste? ¿Qué pasó a nivel físico? Habían salido, pero a nivel espiritual habían permanecido en Egipto. Su mente, sus pensamientos habían permanecido en Egipto, tanto que Dios los castigó estando 40 años en el desierto, un castigo que les duró 40 años desde que Dios lo dictaminó. ¿Y qué pasó con todos ellos que tenían esos pensamientos? Murieron en el desierto. Eso fue un juicio. Eso fue un castigo, fue una condena que Dios hizo. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron salir de Egipto. ¿Cuántos de nosotros estamos que no queremos salir de cierto lugar y por eso Dios nos da la advertencia? Salid de allí, salid de esa doctrina, salid de ese pensamiento, salid de ese pecado, no sea que seamos partícipes de ¿qué? De esas plagas. De las plagas que van a venir. Porque así como Dios guardó a Israel en medio de todas estas plagas que le estaba mandando a Egipto, si ustedes se ponen a ver, Dios guardó a Israel. Israel no tuvo sapos, no tuvo moscas, no tuvo piojos, no tuvieron nada de esto, no les tocó vivir nada de esto. Dios los guardó. Asimismo, Dios puede hacer de nosotros en medio de juicios, en medio de situaciones como esta, incluso la estamos viendo acá con Lot. Dios está teniendo misericordia siempre y cuando hagamos caso a su advertencia, ¿sí? Esa es la importancia, ¿sí? Y por eso casi siempre hay un mensaje que está dictando y que está dando una urgencia de salir, pero casi siempre el mundo o la asimilación hacia lo que el mundo dice, pues casi siempre es un cero al hacer. Lo toman como comedia, como un chiste, como algo que no necesita ser serio, pero que cuando se dan cuenta, cuando viene el juicio, ya no hay salvación. ¿Sí? Lastimosamente, ¿sí? Por eso acá podemos sacar esta reflexión. Si nuestra vida cotidiana es indistinguible de la cultura que nos rodea, sea colombiana, mexicana, venezolana, argentina, de cualquier cultura que nos rodea, nuestro mensaje de salvación siempre sonará y siempre va a sonar como ¿qué? Como un chiste. Si tu vida realmente no muestra un contraste y si nuestra vida no muestra un contraste con lo que el mundo está dando y lo que Dios me está pidiendo y yo no soy totalmente radical y me estoy asimilando o estoy diciendo, no, pero es que hay que ser tolerantes. Es que el pecado hay que tolerarlo. Dios no tolera el pecado. Ese dicho que se está dando mucho últimamente, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es mentira. Acá estamos viendo un vivo ejemplo donde Dios está aborreciendo al pecador y al pecado. Y lastimosamente se vende eso como si fuera pan caliente y se anda enseñando como diciéndole, venga, tú que eres ladrón, no importa, puedes entrar al reino de los cielos como ladrón. Cuando realmente Dios, ¿qué dice? Ni como ladrón, ni como hechicero, ni como idólatra, ni como nada de las cosas que Dios aborrece va a poder entrar en el reino de los cielos. Ellos van a tener ¿qué? Un castigo. Bien claro lo dice a lo largo de las escrituras. Por eso siempre que hablemos, pues digamos la verdad. Lastimosamente, este es un mensaje que ya se está cerrando, que ya el mundo no lo quiere escuchar, que ya le parece malo,
Sí, pero lastimosamente es un mensaje que todavía hoy lo podemos dar, que todavía lo podemos decir. Ya no es ahora que vayamos ahora a juzgar a todo el mundo y decir, mire, tú estás pecando, pilas, arrepiéntete y todo esto. No, muestra primero el amor de Dios, muestra y llévalo así como nosotros todos que hemos venido estudiando desde Génesis 1, viendo la grandeza de Dios, por qué nos creó y por qué caímos y por qué las consecuencias de todo nuestro pecado terminan hasta lo que el punto de hoy que vemos con lo de Lot, ¿sí? No es que le vamos a ir directamente a clavar la aguja en el dolor o en la herida que tienen, ¿no? La idea es mostrar primeramente el amor de Dios, ¿sí? No ir directamente, ellos ya saben en qué pecado y posiblemente muchos de ellos quieren salir de ese pecado, pero el problema es que no saben y no conocen realmente a un Dios todopoderoso que los puede sacar de allí. Y piensan que es un chiste porque muchos de los que le hablan de Dios, realmente su vida y su testimonio es todo lo contrario de Dios. Y no encuentran realmente ese mundo o ese lugar donde realmente puedan encontrar una salvación, ¿sí? Por eso lo indispensable es ser nosotros testimonio, no terminar siendo como Lot, pensando que era juez, que realmente podía tener algo de autoridad y no tenía una autoridad, sino nula. Lo tenían ahí por mera burla, por decirlo así, ¿sí? Sigue en el verso 15. Y en el verso 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, curiosamente, porque otra vez, tus 2 hijas que se hallan aquí, posiblemente está hablando de que tenía más hijas, pero que no las podía traer. ¿Por qué? Porque ya estaban totalmente asimiladas. Ya se habían perdido, ¿sí? Y les dice, ¿para qué? Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. O sea, le está diciendo que tienen que salir deprisa. Salgan de la ciudad ya, o si no, va a venir un castigo sobre ustedes. La ira se va a descender sobre ustedes. Lo mismo que con Noé. Dios que le dijo, haz el arca, si no haces el arca, ¿qué va a pasar? La ira va a venir sobre ti, el juicio va a venir sobre ti. Lastimosamente, hay unos que hacen caso a las advertencias y hay otros que no hacen caso a las advertencias. Las 10 tribus del norte es un claro ejemplo de que no hicieron caso a las advertencias y vino a Siria, se los llevó y hasta que los hizo asimilarse en medio de las naciones. Que para nosotros puede que no sea un castigo, pero nosotros no sabemos realmente cómo ellos vivieron esa asimilación. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué torturas, qué castigos, cómo les tocó vivir, cómo terminaron en las otras naciones? Ahí es de pensarlos, muchos posiblemente como esclavos, muchos posiblemente murieron por las torturas de los asirios, porque no eran nada bonitos, no era una conquista buena, ¿sí? Era tormentosa, ¿no? Entonces imagínate esto, por eso dice al rayar el alba, ¿sí? Ya cuando estaba amaneciendo, ¿sí? Ya les está diciendo, salgan, 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 ¿sí? No esperen, ¿sí? Y el juicio siempre tiene un límite, una hora exacta, ¿sí? El reloj estaba marcando ya el fin. La paciencia divina se había agotado, ¿sí? Y por eso en la noche espera la oportunidad en la que los yernos, en que las personas se podían salvar, se consumió, se acabó y por eso ya al rayar el alba, ya al momento en que ya iba a amanecer, posiblemente 1 o 2 horas antes, ¿qué pasó? Ya Dios estaba diciendo, está dictaminado, se va a hacer un juicio total y cabal, ¿sí? Por eso daban ese mensaje de prisa, un apremio físico, sal, 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 sal. Y por eso empieza a haber una salvación forzada.
Realmente con Lot no ejecutó rápido como lo hizo Noé. Noé apenas escuchó la advertencia, empezó a trabajar y empezó a hacer todo para salir de allí, ¿sí? A diferencia de Lot no lo hizo así. Si ustedes, y ahorita que vamos a mirar el siguiente verso, vamos a ver que realmente Lot pues no lo hizo tan así. No quiso salir de la ciudad tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos titubeaban. Los hombres les tocó sacarlos de las manos porque él titubeaba, y hay muchos de nosotros que titubeamos para tomar una decisión directamente con Dios. Y hay muchos que conocen de las palabras, que conocen de las escrituras, pero están titubeando. Ay, un día sirvo a Dios, otro día sirvo a la carne y así se la pasan. Entre el van, ven. Entre tener un corazón dividido, entre tener dos pensamientos, en lo que pasaba incluso para la época de Elías. Para la época de Elías, porque Elías fue tan claro y tan duro con su mensaje tan drástico, que incluso coge y manda al pueblo en medio de todo este momento cuando estaba peleando con los ángeles, con los sacerdotes de Baal, ¿cierto? Y pone esos dos altares y dice, bueno, miren a quién, a ver quién realmente es el Dios, ¿no? Y cuando ya se demuestra que Dios es el único que hace descender fuego del cielo, va y mata a todos estos sacerdotes de Baal y después le da un mensaje drástico al pueblo. ¿Qué les dice? Decídanse, si siguen a Baal o siguen a Dios. Acá se les mostró el Dios verdadero. Ustedes decidan a quién, pero no anden ni con el uno ni con el otro. Decídanse, tomen ya una decisión. Y Jesucristo mismo lo dice, ¿no? El que es tibio, ¿qué dice? Lo vomitará de su boca. Es preferible ser frío o ser caliente, pero no andar en la tibieza. Lastimosamente eso era algo que Lot estaba manejando, estaba haciendo tibio. Estaba estaba en un estatus de mutación. Estaba extranjero, conocía de Dios, pero estaba mucho más asimilado. Estaba mucho más a querer llegar a ser como Sodoma. Lastimosamente, su voluntad no estaba hacia la presencia de Dios, hacia lo que Dios decía, sino estaba más a hacer lo que el mundo estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros estamos en lo mismo? Estamos más hacia lo que el mundo me está diciendo, hacia lo que la cultura me está diciendo, hacia lo que el hombre está pensando, y estoy dejando a un lado lo que Dios me está dictaminando. Debemos de conocer que en este mundo somos extranjeros, somos somos temporáneos, somos peregrinos. Acá no tenemos que coger raíces. Acá lo único que debemos de saber que soy temporal, que en este mundo todo es pasajero y que lo que Dios me permita vivir es por gracia y obra de Él. Del resto, mi identidad es con Dios y lo demás no me pertenece. ¿Sí? Tú estás como administrador, todo lo demás le pertenece a Dios y nosotros necesitamos ser esos mayordomos fieles, obedientes a nuestros amos, a nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder vivir en esa calidad de la cual Él nos va a entregar la tierra, como Dios se lo hizo a Abraham. De lo contrario, pues vamos a terminar viviendo un juicio totalmente catastrófico, ¿sí? Por eso el mundo, ¿qué te trae? El tirón del mundo pues te trae dudas, vacilaciones, apegos materiales, ceguera parcial hacia el peligro, hacia lo que realmente te está llevando al abismo, y esos vínculos familiares donde estás pensando que con ellos vas a lograr mucho más. Lastimosamente, cuando es el empuje de Dios, cuando Dios te quiere salvar, ¿qué pasa? Hay una intercesión previa, lo que vemos con Abraham, pero también hay una paciencia que se
llega al límite y es cuando Dios está diciendo sal. Y tienes que actuar por querer o no querer y tienes que despojarte de todos aquellos vínculos que el mundo te está diciendo. Si tienes estos vínculos, vas a salvarte. Cuando realmente, cuando caminamos con Dios y nos da esa invitación, incluso Jesucristo nos lo dijo, el que pierde a su padre, a su madre, con todo yo lo recogeré. Pero el que quiera estar con ellos, vivir con ellos y alejarse de Dios, ¿qué va a pasar? Va a salir de él. Por eso incluso dice, el que quiera salvar su vida la perderá y el que quiera perder su vida por amor a su nombre, que dice, la rescatará. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que ver este empuje y donde tenemos que saber que necesitamos tener un compromiso. Y el compromiso con Dios, pues, va a tener un costo. ¿Sí? Por eso los ángeles le dicen, el que no se halle aquí, el que no esté delante de él, posiblemente no va a ser salvo. Necesitamos permanecer bajo la cobertura de él y tratar de traer a los más posibles bajo su cobertura, siempre y cuando acepten, ¿no? Por eso los yernos y muy posiblemente otros familiares como otras hijas u otros hijos, no sabemos, terminaron perdiéndose, no logran salir porque les pareció una broma, porque les pareció un chiste, pero en cambio la esposa y sus dos hijas terminan siendo salidas, logran salir, pero con dificultad, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. La verdadera salvación nos exige salir. Y yo soy una de las que digo que la salvación sí se pierde. Esto lo estamos viendo acá, ¿sí? Si nosotros no estamos con Dios, si nosotros no vivimos, si no estamos bajo su protección y queremos salir de su protección, pues vamos a terminar yendo en contra de Él y nos vamos a terminar perdiendo. Por eso la importancia de no mirar atrás. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente verso, ¿sí? Con el verso 16. Cuando ya ellos lo sacan de la ciudad y le dices, venga, no puedes mirar atrás. Todo aquello que abandonaste lo tienes que abandonar, todo aquello que quitaste de tu vida lo tienes que quitar y no volverlo a recoger, no lo puedes volver a tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya es pasado. Lo pasado pisado es, ¿sí? Ahora tienes que mirar para el frente y es lo que Dios te va a dar. No puedes volver a lo que antes obtuviste con el mundo porque lo que Dios te va a dar es totalmente diferente. Si perdiste fama, si perdiste fortuna, si perdiste amigos, si perdiste familiares, si perdiste todo eso por amor a Dios, Dios te va a dar un galardón grande. Pero si prefieres dejar a Dios por buscar todo esto y por preferir permanecer con todo esto, pues ¿qué va a pasar al fin? Lastimosamente vamos a ser condenados, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta acá respetando el horario, ya son las 9, ¿sí? No sé si tengan preguntas, dudas, algo que quieran decir, ¿sí? O comentar, también bien lo pueden hacer. Y bienvenidos a todos aquellos que se conectaron mientras que estaba dando la clase. ¿Listo? Men, me recordó lo que el hermano Rafael mencionó la clase anterior de los jueves, que si nosotros también perdemos la relación con el Señor, la salvación se pierde, ¿no? Interesante, hermana, gracias, está interesante. Dios te siga dando sabiduría, hermano. Vale, gracias. Nada más nos espantó Juliet. ¿Cuándo, Ecuador? ¿A poco no quedaron todos espantados? Y perdón, yo ya no prendí mi cámara porque llegó mi hijo por mí y vengo en el coche.
pero vengo escuchando todo y hasta yo me espanté de lo que decía Juliet. Entonces, no es cierto, es broma. La verdad es que nosotros sabemos que la misericordia de Dios es muy grande, pero para aquellos que le escuchan y que se esfuerzan por obedecerle, ¿no? Y sabemos que Lot y sus yernos y sus hijas y su esposa traían cosas en sus vidas que no eran de acuerdo con él, pero el Señor les dio la oportunidad y escucharon al último momento. Y eso es lo que... Y nosotros en lo que tenemos que trabajar es en eso, en escuchar al Señor y tratar de seguirle como siempre lo hemos hecho, con sinceridad, y primero Dios vamos a estar con Él cuando Él regrese. Pero gracias, Juliet, la verdad siempre a mí me gustan mucho tus estudios, y te agradecemos mucho el esfuerzo y de verdad gracias. Vale. ¿Alguien más que quiera participar o no? Pues también, Juliet, yo creo que y de presentar es algo que nos debe de invitar a entender y escuchar la palabra de Dios, el llamado de salir de donde pudiéramos estar en una asimilación de otras formas de vivir no correctas para Dios. Entonces, yo creo que tenemos que poner mucha atención en este estudio que está muy interesante y que de alguna manera nos pone en alerta, razona, despierta, ponte alerta, escucha y no tomes la palabra de Dios a la ligera, ¿no? Eso es más que nada un llamado muy fuerte. Muchas gracias, Juliet. Que Dios te siga dando a ti ese tipo de enseñanza y de que la puedas transmitir. Dios te bendiga. Sí, que el Eterno siga haciendo su obra y realmente no solo pensar en que viene un juicio, sino que realmente la misericordia de Dios es grande, y lo vamos a ver incluso al fin del tiempo. Hay muchas naciones que van a quedar, que incluso dice en los últimos capítulos de Apocalipsis que estas naciones que quedan, que si no se doblegan ante Él, pues los va a castigar como con plagas, ¿no? Pero hay naciones que quedan a pesar de todo eso que vivieron. Van a haber naciones que quedan, van a haber personas que quedan igual que Lot, ¿sí? Eh, y eso va a ser de misericordia. Por eso incluso en el exilio, ¿cuántos no quedaron vivos después de todo lo que pasó con Babilonia? Como entraron con poder, como un león rugiente, dice, devorando todo, ¿no? Y aún así... muchos se salvaron, incluso muchos de los que no estaban con Dios y tuvieron mucho más tiempo de misericordia. Siempre hay que pensar, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Dios siempre nos da momentos para volver a Él, pero no podemos tomar esa misericordia a juego, porque muchos dicen, no, pues yo voy a tener la capacidad y yo hasta el último momento, en ese momento, me arrepiento. En ese momento busco a Dios y Dios, sé que Dios me va a perdonar, pero ¿qué tal si no te da el tiempo? ¿Qué tal si no te da el momento de arrepentirte, no? Y pues qué mejor que hacerlo ahorita si tenemos la oportunidad, y que conocer a Dios realmente es un gran regalo, es un gran don. Esa carta y la carta que Dios nos dejó, los 66 libros, realmente es una carta de amor para nosotros, más que un manifiesto, más que una ley totalmente en contraria a nosotros, sino que realmente es una carta donde te está rogando, donde te está pidiendo que realmente lo aceptes, camines con Él, que es el mejor camino, es la mejor parte de nuestras vidas, ¿no? Y pues con esto nos quedamos. Pues vamos a orar y finalizamos con el estudio de hoy, sabiendo que Dios juzga, pero también tiene misericordia. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, ¿no? Oremos. Señor,
Gracias. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú nos has mostrado misericordia. Hasta ahora tú nos has tenido acá, no solo para conocerte, sino también para poder ser luz en medio de las naciones. Padre, ayúdanos, Señor, a que si nuestro testimonio te está faltando, si nuestro testimonio está fallando, si no estamos cumpliendo realmente con el deber de esposas, de esposos, de padres, de ejemplo hacia aquellos que están a nuestro alrededor, Padre, que nos ayudes, ayúdanos a limpiar nuestras vidas, ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre, que no permitas que nosotros por nuestro testimonio alejemos a personas de ti, sino que seamos influencia, sino que seamos gente que atrae a esas personas que realmente quieren buscarte y sabemos que solo tu luz lo logra, que podamos reflejar esa luz tuya, ese amor tuyo, esa interpretación y esas palabras que solo tú das, Padre, esas palabras de vida que pueden levantar huesos secos, cadáveres y levantarlos realmente a vida, a bendición, a restauración, Padre. Que seas tú el que hagas la obra y que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de tu luz, partícipes de tu amor y sobre todo que podamos también llevarlo a los demás, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, por los que vayan a ver el video, que seas tú hablándoles, que seas tú exhortándoles y sobre todo que ellos puedan encontrar realmente esa advertencia que tú les estás haciendo, porque sabemos que nuestra vida no está comprada, tenemos también fecha de caducidad y solo, Señor, tú nos puedes dar un día más, un aliento más y sobre todo sacarnos de este mundo temporal a ese mundo del cual tú nos quieres regalar esa vida eterna, a ese donde vamos a estar viviendo contigo incondicionalmente y qué grandioso el estar en ese lugar, Padre. Por eso te pedimos que nos sueltes nuestras manos a pesar de las cosas o los pensamientos que querramos, que seas tú que nos des esa salvación sin importar que nos ayudes, no sueltes nuestras manos aún a pesar de que nosotros querramos soltarlas, agárranos más fuertes, Padre, y sobre todo ayúdanos a despejar nuestra vista, a ver lo claro que eres tú, lo puro que eres tú, el amor que tú nos das para no desviar nuestra mirada a cosas insípidas, a cosas que no valen la pena, Padre. Te doy gracias por tu palabra, por todo lo que nos hablaste el día de hoy y que seas tú el que nos sigas hablando y nos sigas exhortando cada día más, Padre. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Amén.